día normal. Hacemos un video y nos vamos a virar. Baila morena, combinamos como mar y arena. Tú te luces y luces las prendas. Tú mi like. Espero que entienda. Hello, tu sonrisa me enamora. Cada vez pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Yeah, yeah, yeah. Aló, tu sonrisa me enamora. Cada vez si pasan las horas. Conmigo no estarás sola. La la la, rapa pa 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 pa. La, rapa pa 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 pa. Que bien me modela lo que compra en el mall. Piel canelita sin usar bronceador. Parte mojitos y se pasan alcohol. Ahí es que me da alcohol. Lo hicimos en Medallo y luego en Cartagena. Me enamoré de ti bajo la luna llena. Nunca imaginé que fueras tú mi nena. Aparte mi parcero le llevan la buena. Y morena ven baila, sexy ven baila. Si tienes amigos pues tráela. Vamos pa' la playa, olvida la toalla. Sabe papi Juancho no falla. Morena ven baila, sexy ven baila. Si tienes amigos pues tráela. Vamos pa' la playa, olvida la toalla. Sabe papi Juancho no falla. La la la, rapa pa 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 pa. La, rapa pa pa pa. Mirando el reloj, sé que te busco a las 2, pero me desespera porque espera la verte no puedo. Ayer soñé con tu beso, en tu cama caí preso. Quiero regalarte el mundo entero y de tu vida ser tu compañero. Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado. De tu boca estoy enviciado y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado. Hello, tu sonrisa me enamora. Te ves y pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Yeah, yeah, yeah. Hello, tu sonrisa me enamora. A ver si pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya, espero que se encuentren bien. Vamos a partir la clase de electivo del día de hoy, recordando, ¿cierto?, que hoy día vamos a comenzar una nueva unidad, ya que es la unidad de oxidación y reducción. Y bueno, ayer dimos término, ¿cierto?, al trabajo de todo lo que tiene que ver con la unidad de reacciones ácido-base, ya haciendo una actividad con décimas. Esa actividad con décimas no era obligatoria, obviamente, pero no era obligatoria, pero las personas que mandaron esa tarea, ¿cierto?, eran aquellas que estaban participando del Zoom. La actividad se cerró ayer, así que ya nada más que hacer. Si usted no la mandó o no se conectó, no tiene el acceso a las décimas para que, ¿cómo se llama?, pueda trabajar para la próxima semana, el miércoles, que vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, estar ok, si de repente usted está estudiando y tiene alguna duda, preguntarme, ¿cierto? Porque recuerde que la prueba va a ser la próxima semana a las 3 de la tarde, es un formulario muy parecido, ¿cierto?, a lo que hicimos el día de ayer. ¿Y cómo se llama? De acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado, ¿ya? Así que estamos con esa unidad y hoy día vamos a partir una nueva unidad que es la unidad de reacciones ácido-base. Si ustedes se recuerdan, creo que esta unidad, o sea, no es que esta unidad, sino que la clase que vamos a ver el día de hoy, nosotros de una u otra manera cuando usted estaba en primero medio ya la habíamos visto. Si no se recuerda, no se preocupe, ya, porque lo vamos a repasar ahora. Ya, entonces, en nuestro cuaderno pusimos el objetivo de la clase, que en el objetivo decía determinar el estado de oxidación de un elemento para saber si se oxida o se reduce. Ese era el objetivo. Lo importante es que usted pueda ir copiando la materia para que después no nos encontremos con que, profesor, ¿y dónde está eso que nunca lo pasó? ¿Ya? Entonces vamos a poner, tiene las dos opciones. Hoy día yo no voy a dejar ninguna tarea. Usted tiene la opción de ponerme atención y después copiarlo, pero tampoco me lo tiene que mandar, es un registro que va a quedar para usted, o puede ir anotando en el mismo momento en el cual yo voy explicando, ¿ya?
Entonces, ponemos el objetivo y después vamos a colocar algo que se note que es una segunda unidad, ¿cierto? Que es algo distinto para que no se vayan a confundir. Entonces, vamos a partir con la segunda unidad, que son las reacciones redox, que es oxidación y reducción. Esta unidad está muy relacionada con la unidad de las reacciones de ácido y base. ¿Por qué está relacionada? Porque en ambas reacciones, ¿cierto? Hay transferencia. La diferencia está en que en las reacciones de ácido-base, la transferencia que hay es una transferencia de protones, y la transferencia que hay en las reacciones redox, que son reacciones de oxidación y reducción, son la transferencia de electrones. Esa es la primera diferencia que va a haber. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con esta segunda unidad. Recuerde, por favor, colocar presente en la clase, sobre todo ahora que estamos 100% online, porque nosotros vamos, ¿cómo se llama? Compartiendo esta asistencia para el colegio, ya para que usted lo tenga en consideración. Entonces, dice aquí, no hay que anotar todo porque no todo va a ser tan importante. Lo que sea importante yo le voy a indicar que usted, cierto, lo pueda escribir. Dice, reacciones redox. Un tipo de reacciones químicas muy frecuentes son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones entre los reactivos. Se le denomina reacciones de oxidación, reducción o reacciones redox de forma abreviada. Entonces, decir reacción redox o decir reacción de óxido-reducción es lo mismo. La palabra redox es solamente para abreviar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo característico de este tipo de reacciones? Es que aquí hay una transferencia de electrones. Entonces, ¿qué es lo que podría notar usted? Lo siguiente. Anote ahí que a las reacciones donde hay transferencia de electrones se les llama reacciones redox, ¿ya? Eso vamos a anotar mientras tanto. Vuelvo a insistir, si usted quiere copiar después o lo quiere tener a lo mejor en digital, la idea es que lo tenga para que a la hora que hagamos alguna actividad, ¿cómo se llama? La materia la tenga ahí en su cuaderno. Entonces, ponemos ahí que las reacciones redox hay una transferencia de electrones. Eso es lo característico. ¿Ya? A diferencia de las reacciones de ácido-base, que las reacciones de ácido-base, ¿cierto? Hay transferencia de protones, porque el ácido es la sustancia que libera protones y la base es la sustancia que los acepta. Entonces, dice, ¿qué ocurre en estos procesos? Nosotros vamos a tener dos procesos, porque estas reacciones se llaman reacciones redox, ¿cierto? Que son de oxidación y reducción. Por ende, nosotros vamos a tener un proceso de oxidación y vamos a tener un proceso de reducción. En el proceso de oxidación, los átomos pierden electrones, ¿ya? Y en el proceso de reducción, los átomos ganan electrones. Entonces, esa es la diferencia de uno con el otro. Así como en la base en las bases y en los ácidos teníamos una sustancia que donaba el protón y otra que lo aceptaba, en los procesos de las oxidaciones de oxidación y reducción vamos a tener uno que lo pierde y otro que lo gana. Es como lo mismo, la diferencia va a ser que uno eran protones y los otros eran electrones. Pues dice, para saber si un elemento se oxida o se reduce, es necesario conocer sus estados de oxidación. El estado de oxidación o el número de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o ha cedido. Entonces, tenemos que tener claro primero 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? El primer punto es que las reacciones de oxidación y reducción, estoy hablando y el gato que me mira atentamente aquí, ojalá que ustedes estén como mi gato, que me están mirando atentamente, ¿ya? Tenemos que las reacciones de oxidación y reducción se van a abreviar como redox. Tenemos que estas reacciones hay una transferencia de electrones en donde un átomo pierde electrones y otro átomo lo gana. Ahora, para conocer ese proceso, yo tengo que saber el estado de oxidación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los ácidos y de las bases, ¿cierto? Sí, por aquí alguien me pregunta si voy a subir el PPT, sí, siempre lo subo, así que no hay problema. Ya, por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto y les pongo esto, que nosotros ya lo hemos revisado, usted me va a decir, ¿cierto?, que este es un ácido. Y si yo tengo, por ejemplo, el SO4-2, que es una base, nosotros aprendimos en la unidad que acabamos de pasar, de que usted solo mirando el compuesto puede saber que este ácido puede donar 3 protones y solamente conociendo la base, su carga, puede saber que esta base puede aceptar, ¿cierto?,
2 protones. ¿Cómo lo sabe usted eso? Porque nosotros disociábamos este ácido, ¿cierto? Y lo disociábamos, sacábamos sus protones, que eran los hidrógenos, y me quedaba con carga negativa, todo lo que acompañaba el hidrógeno, ¿cierto? Ahora, aprendimos también de que este era un ácido débil, por ende llevaba doble flecha. Vimos también que las bases pueden aceptar protones que son los que tienen hidrógeno, ¿ya? ¿Cuántos protones va a aceptar? Dependiendo de la carga que tenía, y se iba a formar, ¿cierto?, un ácido, y nosotros también le colocábamos doble flecha. ¿Y por qué le colocamos doble flecha? Porque la base es una base que es débil. ¿Ya? Eso pasa en las reacciones ácido-base. Una sustancia libera protones o los cede, y una sustancia que es la base los acepta. Lo mismo pasa en las reacciones de redox o reacciones de oxidación y reducción. La diferencia va a estar en que para yo saber si un elemento dona o cede electrones o los acepta, tengo que conocer sus estados de oxidación. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, díganme, por ejemplo, el Fe a F más 2, por ejemplo, en una reacción, el fierro cambió de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2. ¿Qué le pasó a él? ¿Se oxidó? ¿Se redujo? ¿Qué tipo de agente es? Entonces, eso obviamente ustedes ahora no lo van a saber. ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber con el estado de oxidación. Y nosotros, en primero medio, yo no sé si usted se recuerda, ¿ya? Ya, el resto, consulta solamente. El resto me escucha bien, ¿cierto? Hay una persona que me dice que no me escucha. Sí. Sí, ya. No, yo creo que es él. No, yo aquí en mi casa sí que tengo un internet maravilloso, así que ahí sí que no tengo nada que decir. Entonces, como les decía, para yo saber si una sustancia se oxida o se reduce, tengo que conocer el estado de oxidación. Y en primero medio, nosotros, no sé si se recuerda la verdad, nosotros trabajamos, ¿se acuerdan cuando vimos la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, de cómo nombrar compuestos? Para eso teníamos que conocer los estados de oxidación y vimos las reglas de los estados de oxidación. Con esas reglas nosotros vamos a saber si una sustancia se oxida o se reduce. Entonces, de nuevo, 3 puntos que hemos visto. Las reacciones redox se llaman así porque se abrevia redox, ¿cierto? Oxidación, reducción. Segundo, estas reacciones, ¿cierto? En estas reacciones se van a transferir electrones. Una sustancia lo cede y una sustancia lo acepta. Y a esos procesos se les llama, se les conoce como oxidación y como reducción. En la oxidación se cede un electrón y en la reducción se gana un electrón. Y lo último que ahora necesito que usted pueda escribir es que para conocer el proceso, a ver cómo lo vamos a colocar. Para conocer si una sustancia se oxida o se reduce, debemos conocer su estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, eso vamos a colocar en el cuaderno. Para saber si un elemento se oxida o se reduce, es necesario entonces conocer su estado de oxidación, que es como el primer párrafo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta el momento hay alguna duda o alguien que quiera hacer algún comentario? ¿O vamos bien? Porque yo siento que hablo y hablo a veces y no sé si me van siguiendo o no. Si no me van siguiendo, escríbanme o por último abran el micrófono y me consultan, ¿ya? Ya, ahora sí. Entonces, vuelvo a insistir. Si alguien tiene alguna duda, me la dice. Entonces, anotamos ahí, para saber si un elemento se oxida o reduce, es necesario conocer su estado de oxidación. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer el estado de oxidación? ¿Me lo tengo que aprender de memoria? No, no me lo tengo que aprender de memoria porque hay reglas, ¿ya? Reglas para conocer los estados de oxidación. Esa cosa de que de repente le hacen aprenderse los estados de oxidación de memoria o la tabla periódica de memoria es como súper antipedagógico, porque la tabla periódica, ni yo que soy profesora me la sé completa, porque uno tiene que aprender a ocupar la tabla periódica más que aprendérsela de memoria, que yo sé que en varias partes como que a los niños le hacen aprenderse de memoria la tabla periódica, eso no es muy pedagógico. Ya yo tengo que aprender a ocupar esta herramienta, así como ocupo el celular, como ocupo una calculadora, la tabla periódica también la debo ocupar. Ya, porque claro, dentro de la tabla periódica salen todos los estados de oxidación, pero aprendérselos de memoria no, porque hay unas reglas. Entonces, lo que vamos a colocar de ahí, de lo que colocamos, vamos a poner como título reglas de estado de oxidación.
Y nosotros vamos a encontrar 6 reglas de los estados de oxidación, ¿ya? Vamos a partir entonces con la primera, ya yo la voy a explicar y de ahí le voy a dar el tiempo para las personas que están escribiendo que la puedan escribir, y si no, vuelvo a insistir, hoy día yo no voy a dejar tarea porque obviamente tenemos prueba la otra semana, entonces como no dejo tarea, usted después puede poner atención y después cuando yo comparta la presentación, usted lo puede escribir en su cuaderno o a lo mejor preocuparse de lo de la prueba y después copiar, porque tampoco me lo tiene que mandar, ahí usted vea y estime cómo lo va a trabajar. Ya, partimos entonces, dice, regla de los estados de oxidación. Entonces, los estados de oxidación, ¿qué es lo que son? Los estados de oxidación son cargas que pueden ser positivas o negativas, ¿cierto? Que van a indicarme si una sustancia pierde electrones o gana electrones. Y con los estados de oxidación yo puedo saber si una sustancia va a oxidarse o se va a reducir. Pero para aquello, vuelvo a insistir, tengo que saber estos estados de oxidación, cómo está trabajando en la reacción. Como decía yo antes, en las reacciones ácido-base, solo con mirar el compuesto, yo podía saber cuántos protones, ¿cierto?, podría donar por la cantidad de hidrógenos que tenía, o cuántos protones podía aceptar por la carga negativa en la cual tiene. Entonces vamos con la primera regla de los estados de oxidación. La primera regla dice de que el estado de oxidación, que usted lo puede, aquí le vamos a poner, que usted le puede poner para no escribir todo el rato estado de oxidación, pero que con estas siglas se acuerde, vamos a poner el EDO, ¿cierto? Estado de oxidación, que también se puede escribir como EDO, de un elemento neutro es 0. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el sodio, el hidrógeno o el cloro, que son elementos solitos, que son neutros, que no tienen carga, que no tienen nada, y que están solitos porque son elementos, el estado de oxidación de ellos va a ser 0. Esa es la primera regla. Entonces, el estado de oxidación de un elemento neutro va a ser 0. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces le doy el tiempo ahí para las personas que están anotando, que lo puedan anotar. ¿Ya? No sé si se recordaron por la palabra EDO que esto lo vimos en algún momento, pero ahora obviamente no tiene relación de lo que vimos con lo que estamos viendo ahora, porque antes era para poder nombrar el compuesto, para saber si que estaba simplificado o no, ¿ya? O qué tipo de elemento era. Ahora vamos a conocer estos estados de oxidación para saber si ellos se oxidaron o se redujeron. Y entonces, la primera regla dice que el estado de oxidación de un elemento neutro es 0. Es decir, un elemento que está solo, solito y sin carga, ¿ya? Ahora, hay personas que hasta el día de hoy todavía no pueden reconocer un elemento, ¿ya? Un elemento, recuerde que se escribe una mayúscula sola o una mayúscula y una minúscula. Cuando yo tengo 2 mayúsculas, estoy hablando de un compuesto, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan claro. Entonces, la primera regla dice que el estado de oxidación de un elemento neutro es 0. Por ejemplo, el sodio, el hidrógeno y el cloro. Y usted dirá, profesora, pero aquí tiene un 2. Sí, ¿qué significa que tenga un 2? Que son 2 elementos del mismo, entonces sigue siendo un elemento solito, ¿ya? Acá entonces dice, por ejemplo, en este caso, el estado de oxidación del zinc. ¿Cuánto valdrá? En este caso, el estado de oxidación del zinc va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? Porque el elemento está solo y no tiene carga. Pero si yo les pregunto, el EDO del NaCl, ¿cuánto va a valer? Si usted aquí me diría, no sé, profesora, ¿y por qué no sabe? Porque según la regla que acabamos de ver, dice que solo los elementos que son neutros valen 0. Y este, que es el NaCl, no es un elemento, sino que es un compuesto, ¿ya? Al ser un compuesto, yo todavía no sé qué estado de oxidación van a tener los elementos. Los estados de oxidación siempre van a ser por elementos, no van a ser por compuestos, ¿ya? Eso para que lo tengan claro, primera regla dice que el estado de oxidación de un elemento neutro va a ser 0. Vamos con la segunda regla de estados de oxidación. Dice, en la segunda regla dice que el estado de oxidación de un elemento con carga... Dame un segundo. Dice, el estado de oxidación, parece que es acá, el estado de oxidación de un elemento con carga será su carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, en la primera regla hablábamos de elemento neutro. El elemento neutro es aquel que no tiene carga.
En esta regla hablamos de un elemento que tiene carga positiva o negativa, y ese va a ser su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí yo tengo el calcio más 2, el cloro menos 1, el fierro más 3. ¿Cuál sería su estado de oxidación? El del calcio sería más 2, y ojo que aquí también, al igual que en las reacciones de ácido-base, es súper importante trabajar con el signo. Yo sé que en matemática uno no anda poniendo en el resultado, por ejemplo, 3 más 2 más 5, no pone uno el signo positivo, pero sí es importante que en este caso usted sí lo coloque, ¿ya? Entonces, el calcio más 2, su estado de oxidación, ¿cuál va a ser? Más 2. ¿Por qué va a ser más 2? Porque es un elemento y tiene carga. Si el elemento fuera solito y no tuviese carga, ¿cuánto valdría? Valdría 0. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? En este caso, el estado de oxidación del cloro es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque su carga es menos 1. Y en el caso del fierro o el hierro tiene carga más 3, por ende su estado de oxidación va a ser más 3. Entonces, ¿qué dice la segunda regla? Dice que el estado de oxidación de un elemento con carga será su carga, ya sea positiva o negativa. Y si no tiene carga, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Por qué 0? Porque eso me lo dice la regla número 1. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿vamos bien? Sí, gracias, Franco. Ahí que el único que me está respondiendo. Por aquí también. Entonces, a ver. Bien, ya, súper. ¿Se entiende? Dice, entonces serían todos los elementos sin carga, solos no. ¿Cómo serían todos los elementos sin carga, solos no? No, pues un elemento solito, o sea, solito, sin carga, sin nada. Como bien guachito, ese es 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, regla número 1, elemento solito sin carga, ¿cuál es su estado de oxidación? 0. Regla número 2, el estado de oxidación de un elemento con carga va a ser la carga, ya sea positiva o negativa. Hola. Y vamos considerando el signo, si es que es positivo o si es negativo. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda regla. Entonces dice, ¿será correcto decir que el EDO de esta sustancia vale más 1? Entonces yo aquí tengo este ácido que nosotros ya lo conocemos, que es el NH4 más 1. Entonces, ¿será correcto decir que el compuesto este vale más 1? No, no es correcto, ¿cierto? ¿Y por qué no es correcto? Porque este es un compuesto y no es un elemento. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla número 1 y la regla número 2 habla de un elemento. Por eso que tengo que tener claro, ¿cierto? Por eso que tengo que tener claro, ¿qué cosa? Tengo que tener clara la diferencia entre un elemento y un compuesto. Un elemento es mayúscula sola como el nitrógeno, como el azufre, como el yodo, como el boro. Esos son elementos, mayúscula solita. También son elementos, mayúscula minúscula, el sodio, el calcio, ¿cierto? El estroncio. Pero cuando yo tengo dos mayúsculas como el CO, ¿cierto? Eso ya es un compuesto. O tengo, por ejemplo, el NH3, ese también vendría siendo ya un compuesto. ¿Por qué un compuesto? Porque yo tengo dos elementos. Entonces, eso es lo que tengo que tener súper claro. De repente no es necesario saberse los nombres de memoria, pero sí saber la nomenclatura, es decir, cómo se escribe. Mayúscula sola, elemento. Mayúscula y minúscula, elemento. Dos mayúsculas, ya eso es un compuesto. ¿Ya? Entonces, vamos con la regla número 2. Revisándola, dijimos que regla número 1, elemento solo, su estado de oxidación, 0. Regla número 2, que es lo que dice que el elemento que tiene carga, su estado de oxidación va a ser la carga, ya sea positiva o negativa, más 2, más 3, menos 1, menos 4, menos 5, el número que sea. Y ojo que los estados de oxidación siempre van a ser números enteros, ¿ya? Eso es súper importante. Y cuando, por ejemplo, yo tengo un compuesto que está solito sin carga, no es que valga 0, porque ahí es un compuesto y la regla habla de elementos. Lo mismo pasa cuando yo tengo compuestos con carga, ¿ya? Vamos con la regla número 3. La regla número 3... Ay, como que se me corrió una... Dame un cachito, que parece que se me corrió una diapositiva. Espérenme un segundito. Ah, ya, no es que se me haya corrido. Lo que pasa es que no la tengo dentro de la... Ya, ahora ya entendí lo que pasa.
Ya. No la tengo como regla en sí, dentro de una, pero hay que recordar que como hablamos de elementos, ya, como hablamos de elementos, vamos a tener una, entre comillas, mini regla. ¿Cuál va a ser la mini regla? La mini regla va a ser de que todos los elementos, no, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Esta regla la vamos a tirar cuando pasemos la número 6 para que no se me confundan, porque estas son cuando yo tengo elementos, ¿ya? Denme un segundito. Que no se me van a confundir. Vámonos con la regla número 3. No es que esté malo, lo que pasa es que esa regla dice que los elementos, por ejemplo, que están en el grupo 1, que son todas las del grupo 1, valen más 1, pero cuando están con un compuesto, por eso que no la quiero meter ahora y la corrí como para el final. Ya, la regla número 3 dice que el estado de oxidación del flúor siempre será menos 1 al ser el elemento más electronegativo. Entonces, el flúor, donde esté acompañado, ¿ya? Siempre va a valer menos 1, porque si está solito va a valer 0, ¿ya? Entonces, esa es la regla número 3. Dice que el estado de oxidación del flúor siempre será menos 1, a no ser de que esté solito, que ahí va a valer 0. ¿Y por qué vale menos 1 siempre? Porque es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿ya? Esa es la regla número 3, entonces, que el estado de oxidación del flúor siempre será menos 1 al ser el elemento más electronegativo. Entonces, si yo miro este compuesto, con cualquier compuesto que tenga flúor, cada vez que usted vea el flúor en un compuesto, usted va a decir, ah, ya, este estado de oxidación del flúor va a ser menos 1, y el del, en este caso, también va a ser menos 1. El del hidrógeno aquí lo conozco, no lo conozco porque todavía por regla no lo sé, y el del aluminio lo conozco, todavía no lo sé por regla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sé? Que el flúor vale menos 1. ¿Ya? ¿Cuándo? Siempre, a no ser que esté solito. Entonces vamos con la regla número 3. Ahora, vamos con la regla número 4. En la regla número 4 dice que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y que hay una excepción que es en el caso del agua oxigenada donde el oxígeno vale menos 1. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser, denme un segundito, ¿eh? Que la gente no me coopera mucho en esta casa y piensa que yo estoy como en el colegio y pone música y todo el tema. Número 4. El EDO del oxígeno es menos 2 y hay una excepción que es el caso del agua oxigenada, donde el oxígeno vale menos 1. Entonces, el oxígeno cada vez que esté con un compuesto, o sea, con otro elemento formando un compuesto, siempre, siempre, siempre va a valer menos 2. ¿Cuándo va a tener un valor distinto? Cuando esté solito, que va a valer 0, o si tiene carga, que va a valer la carga, o cuando esté, ¿cierto?, como agua oxigenada, que va a valer menos 1, que el agua oxigenada es distinta del agua normal. El agua normal es H2O y el agua oxigenada es H2O2, ¿cierto?, que es un peróxido, por eso que va a valer menos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo les preguntara a ustedes cuánto vale el oxígeno, aquí en todos estos compuestos el oxígeno va a valer menos 2. Aquí vale menos 2, aquí vale menos 2, aquí vale menos 2, aquí vale menos 2. Todo esto independientemente de la cantidad de oxígeno que haya. No tiene ninguna relación la cantidad que hay de oxígeno con su estado de oxidación o la cantidad de cualquier elemento con su estado de oxidación. Entonces hemos visto 3 reglas. Regla número 1, elemento solo, el estado de oxidación, 0. Regla número 2, elemento con carga, ¿cuál es su estado de oxidación? La carga, ya sea positiva o negativa. Regla número 3, el flúor siempre tiene estado de oxidación menos 1. Regla número 4, el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2 cuando está formando un compuesto, independientemente de la ubicación que tenga, ¿cierto? Y obviamente va a valer 0 si es que está solito o la carga cuando esté solito y con carga. Y como excepción tenemos el agua oxigenada, ¿cierto? Que el oxígeno va a valer menos 1. Esa es la cuarta regla. Tenemos, ¿cierto?, una quinta regla, que la quinta, entonces aquí dice el estado de oxidación del oxígeno, por ejemplo, en este caso el estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto va a ser? Menos 2. ¿Por qué va a ser menos 2? Porque está formando un compuesto. En este caso, que es el número 2, ¿cuánto va a valer el estado de oxidación del oxígeno? Va a valer 0.
Pero usted va a decir, profesor, ¿y no que me dijo que era -2? Sí, pero aquí el elemento está solo. Y si está solo, vale 0, ¿ya? ¿Y aquí cuánto va a valer? Aquí va a valer -2 porque está formando un compuesto, ¿ya? Vámonos con la regla número 5. El hidrógeno tiene estado de oxidación +1 cuando se encuentra al principio y -1 cuando se encuentra al final. El hidrógeno puede estar ubicado, vamos a tener dos tipos de compuestos con hidrógeno. Los compuestos que son ácidos binarios o ácidos ternarios y los compuestos que son hidruros. En los hidruros el hidrógeno está al final y en los ácidos está al principio. Entonces, cada vez que el hidrógeno está al principio, el estado de oxidación va a ser +1. Y cada vez que el hidrógeno esté al final, el hidrógeno va a valer -1. ¿Y el resto de elementos, profesora? Todavía no lo sabemos. Entonces, hasta ahí, consulta. ¿Hay alguna duda con lo que yo he ido explicando? ¿O hay alguien que todavía no entienda? No, ya, Franco me dice que no. El resto, ya, Hans, todo claro. Mira, todo bien. En estos momentos hay 15 personas conectadas conmigo y solamente tengo la respuesta y Cristóbal Leiva me pone claro. Ya, súper bien. Si la idea es que usted vaya aprovechando esto, pues no se vaya ahí a conectar por las puras. Benjamín Osorio, ¿tú cómo vas? Benjamín Osorio me dio un aplauso, eso como profesora le entendí todo. Ya, ¿quién más me falta por aquí? Matías Méndez, ¿cómo vamos? Tomás Troncoso, ¿vamos bien? Claro, pues la idea es que usted se conecte y aproveche. Yo sé que es complicado estar a lo mejor desde la casa, pero la idea es que si tiene duda, aproveche que estamos aquí en conjunto. Ya, entonces, esas son las 5 reglas como entre comillas más importantes. ¿Ya? Regla número 1, elemento solo, vale 0. Regla número 2, elemento con carga, vale la carga, ya sea positivo o negativo. Regla número 3, el flúor siempre va a valer -1, a no ser que esté solito y valga 0. Regla número 4, el oxígeno siempre acompañado o formando un compuesto siempre va a valer -2, con excepción del oxígeno, con excepción del agua oxigenada que vale -1. Y la regla número 5 habla del hidrógeno, que dice de que si el hidrógeno está al principio vale +1 y que si está al final vale -1. Por ejemplo, HCl, H2SO4, HF, el hidrógeno vale +1. NaH, BH3, FeH2, el hidrógeno al final vale -1. Entonces dice, el estado de oxidación del hidrógeno aquí, ¿cuánto vale? En este caso el hidrógeno está al principio, por ende el hidrógeno va a valer +1, perdón. El hidrógeno está al final, por ende ¿cuánto va a valer? -1. El hidrógeno está solito, ¿cuánto vale? 0. Profesora, ¿no que dijo que era +1 y -1? No, +1 cuando está al principio. Si está al principio es porque está acompañado. -1 cuando está al final. Si está acompañado, ¿cierto? Va a valer -1 si está al final. Si está solito, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan claro. Y la última regla es la regla que me va a servir para conocer los estados de oxidación que no están dentro de esta regla. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Me devuelvo aquí a los ejemplos. Nosotros por regla no sabemos cuánto vale el cloro, pero sí sabemos cuánto vale el hidrógeno. Nosotros por regla no sabemos cuánto vale el azufre, pero sí sé cuánto vale el oxígeno y cuánto vale el hidrógeno. Nosotros por regla sabemos cuánto vale el hidrógeno, claro que sí. Y por regla también sabemos cuánto vale el flúor, porque lo dijimos. Por regla yo no sé cuánto vale el hidrógeno, por regla tampoco sé cuánto vale el sodio. Por regla yo sé cuánto vale el hidrógeno, pero no sé cuánto vale el boro. Entonces, esta regla que viene ahora nos va a servir para nosotros poder determinar los estados de oxidaciones que yo no conozco por regla, porque no hay una regla para aquello. ¿Cuál es esta regla? La número 6 dice, la suma algebraica de los estados de oxidación deben ser igual a la carga. Ya, entonces dice, la suma algebraica de los estados de oxidación deben ser igual a la carga. Entonces, ¿para qué ocupamos esta regla? Para los estados de oxidación desconocidos. Por ejemplo, H12SO4. ¿Qué estado de oxidaciones conozco yo? Por regla, conozco, ¿cierto?, el estado de oxidación del hidrógeno y el estado de oxidación del oxígeno. De hecho, hay profesores, no hablo de colegios, sino que en otros colegios, donde yo he ido a hacer clase, he trabajado también, donde, por ejemplo, cuando pasaban los estados de oxidación,
hacían que los alumnos se aprendieran los estados de oxidación de memoria. Yo cuando estaba en el colegio también me los tuve que aprender de memoria. Pero el problema es que, por ejemplo, el azufre tiene 4 estados de oxidación, más 2, menos 2, más 4, más 6. Y tampoco voy a saber con cuál está trabajando, porque tiene 4, con cuál trabaja, no puedo saberlo. Entonces, para eso existe esta regla. Entonces, ¿qué estado de oxidación yo conozco? Conozco el del hidrógeno, que es más 1. Conozco el del azufre, conozco el del oxígeno, que es menos 2. Pero el del azufre no lo conozco. Y cuando algo yo no lo conozco, le voy a colocar X. Entonces, ¿qué dice aquí? La suma algebraica de los estados de oxidación deben ser igual a la carga. ¿Por qué se habla de suma algebraica? Porque vamos a tener números y letras. ¿Qué quiere decir eso? Que con los números que nosotros conozcamos, vamos a poder determinar el estado de oxidación del elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Y espero que se hayan recordado. Si no se recordaron, no importa. Ahora lo pueden aprender. Si nunca lo aprendió, no importa. Ya lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todos los elementos los vamos a ir encerrando en paréntesis para que no nos vayamos a confundir. Dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a su carga. Entonces, en este caso yo tengo el hidrógeno, ¿cierto? Que lo conozco y que sé cuál es su estado de oxidación, que es más 1. Lo voy a multiplicar por 2, que es su cantidad. ¿Ya? Más, porque es la suma algebraica, más el azufre, que vale X, porque no lo conozco, cierro paréntesis, más el oxígeno, que vale menos 2, y lo voy a multiplicar por 4, porque hay 4 oxígenos. Y eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Se pone igual a 0 cuando no tiene carga. Porque, es cierto, la regla dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a su carga. Si no tiene carga, es igual a 0. Si tiene carga negativa, es igual a menos algo. A menos porque no sé qué carga negativa puede tener. Si tiene carga positiva, va a ser igual a más 1 algo, porque no sé qué carga puede tener. Y de aquí para abajo, todo esto es matemática. ¿Ya? ¿Qué matemática? 2 por 1, 2, X la abajo, menos 2 por 4, menos 8, y eso es igual a 0. La X en un lado, los números en otro. Este 8 va a pasar para el otro lado positivo, y este 2 va a pasar para el otro lado negativo. 8 menos 2 son 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, el azufre tiene estado de oxidación más 6, porque lo acabo de calcular, y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Ahora, dentro de esta regla, nosotros también vamos a encontrar unas, o sea, no excepciones, sino que vamos a encontrar una ayudita. ¿Cuál es la ayudita? Dice que todos los elementos que pertenecen al grupo de los alcalinos presentan un estado de oxidación más 1, y todos los elementos que pertenecen al grupo de los alcalinos terros presentan un estado de oxidación más 2. Pero ojo, esta regla se cumple sí o sí, el elemento está acompañado, es decir, forma parte de un compuesto. En el caso de los alcalinos, los que son del grupo 1, ¿cuáles son? Sodio, potasio, litio, rubidio, cesio y francio. Todos ellos, si están solos, valen 0. Si están acompañados, van a valer sí o sí más 1. Y lo mismo pasa con los alcalinos térreos. Todos ellos, acompañando de otro elemento, van a valer más 2. Solitos van a valer 0. ¿Ya? Dice que se va a cortar en menos de 1 minuto. Bueno, se va a cortar, usted sabe, ¿cierto? Que la profesora aquí no tiene un Zoom Premium, entonces se cortan y se vuelven, o sea, se salen y se vuelven a conectar, ¿cierto? En el mismo link. Ya yo los espero al tiempo.